Ondas de Vida presenta Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el Dr. Roberto Torres. Comenzamos. El tema del día de hoy es Orando en familia por la familia. Parte 3. Jesús, voy a declarar que aunque soplen los vientos y azote la tempestad, en medio de esta crisis mi casa no se caerá. No se cae porque está sobre la roca inconmovible. Se llama Jesús, y si Jesús está conmigo, yo no temeré. Me levantaré, abriré mi boca y declararé: mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Mi casa no se cae porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Porque está sobre la roca. Mi casa no se cae porque está en las manos del Señor. Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida ya a este programa de Un Plan de Rescate para la Familia. Bueno, pues saludamos a todo el auditorio de Ondas de Vida 1440 de AM, y también a todos los que a través de Facebook o YouTube, cualquier red social por la cual nos sintonicen, les damos ya la bienvenida. Antes de comenzar con el programa, quiero hacer mención de una línea telefónica que está disponible durante este programa para cada uno de ustedes. El número es 272-705-4430. Te lo voy a repetir nuevamente. 272-705-4430. ¿Ok? Y bueno, vamos a continuar con el tema que se inició en el programa anterior. Está titulado Oración en la familia por la familia. Y bueno, antes de entregarle aquí el micrófono al doctor Roberto Torres, vamos a orar. Padres, en el nombre de Jesucristo, en quien nos presentamos delante de ti, Señor, agradecidos por el privilegio que nos das de salir y conectarnos, Señor, con cada uno, Señor, de los hermanos, amigos, Señor, familiares que se conectan, Señor, a esta reunión por cualquiera de los medios, Señor. Bendecimos, Señor, tu nombre y declaramos que eres tú, Señor, el único que preside esta reunión, que tu Espíritu Santo es el único que nos guía y nos conduce en todo tiempo y en todo momento, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Te honramos y te bendecimos a ti como el Señor de todo en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sí, gracias, Sergio. Amén, amén. Fíjense que, bueno, además de saludarlos a través de Ondas de Vida, a través de los que estamos aquí conectados, el tema surge por la necesidad de comenzar a poner en práctica todo aquello que el mismo Señor nos ha estado dando. Hacíamos una introducción el domingo pasado, decíamos que qué importante es que, de acuerdo a lo que hemos aprendido, oremos como familia. Pero cada familia tiene una necesidad. Es decir, en una familia hay una necesidad, en otras hay otra, etc. Esto es importante porque
déjenme hacerles una introducción. Si ustedes se van al Génesis, al comienzo de todo, dice que cuando Dios determinó crear a un hombre a su imagen y semejanza, formarlo y establecerlo sobre la tierra, Dios y el hombre eran uno. Pasan los tiempos, no sé, la Biblia no indica cuánto tiempo, pero llega el momento en que dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y a través de lo hace dormir, dice la Biblia, lo hizo caer en un sueño profundo. Toma una de sus costillas y forma una mujer. Ahora eran tres, el Señor, el hombre y la mujer. Pero el Señor a la cabeza. El hombre y la mujer, cumpliendo con su propósito, con una cabeza que era la del Señor, creador de los cielos y de la tierra y creador de ellos mismos. Hermanos, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, con K, eclesia, que significa congregación. En el planeta Tierra había una congregación creada, formada y establecida por Dios. Para mí, la primera congregación fue esa, creada por el Señor. Entonces, realmente eran uno con Dios. Todas las enseñanzas que el Señor nos ha venido dando a lo largo de los meses y de los años tiene que ver con que llegó el momento en que cada familia comience a comprender en el Espíritu que cada familia es una congregación del Señor. Amén. Esto es, yo entiendo que pero ¿de qué nos hablas? ¿De qué nos hablas? De que si en el principio Adán y Eva eran una congregación del Señor y ahora tú estás en el Señor, han pasado los años, han pasado los meses muy rápido y realmente tu familia tiene que empezar a dar luz de que es una congregación del y para el Señor. Tú me puedes decir, bueno, pero es que no todos los de mi familia son de Cristo. Está bien. ¿Cuántos son? 2. En medio de tu familia hay una congregación del Señor y para el Señor. No, pero no somos que yo solo o yo sola. En medio de tu familia hay alguien que le pertenece al Señor. Y para ti es el mandato que yo dejé cuando ascendí a los cielos: ir y hacer discípulos de todas las naciones. ¿Qué pasaría en medio de los tiempos tan complicados que estamos viviendo? Oigan, me llamó la atención, hoy Esmeralda nos compartía un hermoso mensaje que decía, en las escuelas la Biblia se prohíbe, pero en las prisiones se permite. ¿No sería mejor permitirlo en las escuelas para que las prisiones estén vacías? Y sí, el hombre está tan gobernado y tan ciego que realmente que cree que sin Dios él puede gobernar. Tomo esta aplicación para ti. ¿No sería mejor que la Biblia se leyera, se meditara en la palabra y se orara conforme a la palabra, en vez de permitir que el mundo siga formando a tus hijos? Es totalmente cierto. Son principios que ahí están,
y lamentablemente no los vemos porque el ruido del mundo, la distracción del mundo es tan fuerte que realmente no hay manera. En tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, la pregunta es, ¿que la familia en sí no tendrá necesidades especiales que juntos tendrán que estar orando los unos por los otros? Este es el punto clave. ¿Por qué razón les digo? Imagínense que para mañana hay una ley que dice prohibido reunirse públicamente como iglesia. Nada más métete conmigo en un simulacro. Mañana se acabaron las casas de vida. Mañana se acabaron las congregaciones. ¿Se acabó tu vida espiritual? ¿Te vas a quedar paralizado porque la ley ya no te permite? Todo esto lo puedes notar tú, por ejemplo, en lo que es el último capítulo del Evangelio según San Juan, cuando el Señor resucitó. Dice que estaban reunidos allí en Hechos, dice, como 120 discípulos. Pero los apóstoles del Señor estaban escondidos por miedo a los judíos. Estaban en oración, hermano. En Hechos dice claramente que estaban juntos orando y en ayuno, y vino el Espíritu Santo el día de la celebración de la fiesta de Pentecostés. Ok. La pregunta es, ¿y cuando se vengan los tiempos difíciles, vas a dejar de creer porque la casa de vida se cerró? ¿Vas a dejar de creer porque ya no nos vamos a reunir nunca jamás? ¿Que tu casa no debe mostrar y empezar a dar color como iglesia? ¿Que si la palabra del Señor mora en ese hogar, no será una iglesia de Cristo? Con la misma responsabilidad de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esta es la idea. Todo lo que el Señor ha invertido en nosotros es el momento de comenzar a dar fruto. Se acabó la religión, hermanos. Se acabó el hoy no puedo ir. Se acabó el no, tengo otros compromisos que hacer. No. Esto sí, estamos esperando la venida de Cristo y estoy leyendo un autor que dice, ¿y qué si llega en media hora el Señor? Nadie lo sabe, simplemente está ahí el punto. El domingo comenzamos y con el tema orando en familia, por la familia. Somos iglesia. Miren, cada miembro de nuestra familia es un pastor en potencia. Y te toca formarlo. A ti como padre. Bueno, pero es que yo soy madre soltera. Bueno, como madre, haciendo a Jesucristo como la cabeza de tu casa, como el esposo y el ausente, pídele consejo, lee la palabra, acepta lo que el Señor te dice esta noche. Oye, tú eres iglesia de Cristo, tú eres una congregación que el Señor ha levantado ahí, pero no es que yo soy sola, yo apenas comienzo. Pues apenas comienzas, pues abre Génesis 1:1 para que vayan de la mano. Apenas comienzas, pues apenas comienza a leer la Biblia, pero lo importante es que te la creas. Lo importante es que quites de tu cabeza que todo se resuelve porque asistes a una reunión. Que te quites de la cabeza que todo se resuelve porque estás conectada los martes, los jueves y los domingos. La responsabilidad ya llegó, hermanos, ya. Dice
el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Es que ya dejen las doctrinas iniciales del bautismo, de la salvación, eso está bien consciente, vámonos a más. Y el apóstol dice, es que yo les traía de comer carne, pero realmente les tuve que dar lechita por el nivel espiritual que cada uno de ustedes muestra todavía. La llamada de atención es muy, muy, muy formal. O tomas con toda la responsabilidad el llamado del Señor a que comiences a operar en familia, aunque sea tú solo, buscando al Señor, conociendo cada vez más el Señor, pidiendo instrucciones cada día para el Señor, intercediendo por aquellos que no son de Cristo. O vas a pagar la situación muy cara, porque cuando necesitas intercesión, no, pues ya no me puedo reunir. Ya se acabó, ya se prohibió aún que nos conectemos utilizando el Internet para fines de Cristo. Nos las estamos tomando muy tranquilas. Estamos pensando que esto no cambia. No, sigue lo mismo. Vamos a ver qué aprendemos hoy. Sí. Gracias a Dios que aún tenemos la libertad que el mismo gobierno nos concede para buscar la palabra y compartirla. Entonces, cuando el Espíritu Santo me mostraba este camino, orando en familia, por la familia, me mostraba claramente una necesidad. Cada familia tiene sus propios problemas. Cada familia tiene que orar con los suyos por los problemas del uno, del otro y de la familia en sí. Por ahí, bueno, Cristina ya nos compartían y la pastora un principio fundamental de lo que ellas se encuentran. Esta no va a ser la única vez que van a participar ellas, al contrario. Oye, y si yo te señalo en un momento dado en esta transmisión, te digo, ¿cuál es tu necesidad? Yo nomás de verles las caras, pues quizás yo ya conozco cuál es la necesidad. Como pastores, pues tenemos muchos años tratándonos, conociéndonos, pero qué bonito sería que sea la necesidad que yo tuve durante tantos años, hoy ya no está. Cristo ya la resolvió. ¡Wow! Sería una oración de arrepentimiento, digo, de agradecimiento. Otros quizá dirían, ¿sabes qué? Mira, mi necesidad es esta. Aunque no lo creas, mira, los que estamos aquí, déjame ver, 38 conectados, somos una congregación de Cristo. Amén. Por eso nos convoca el Señor. Pero cuando llegas a tu casa o cuando estás en tu casa, tú eres congregación en esas 4 paredes. Pretextos, muchos. Desesperanza, muchos. Religión, muchos. Entonces, con esto en la mente, con esta gran responsabilidad que cada uno de nosotros debemos aceptar. Te doy la palabra, Gil, guíanos, mi hermano, en cuáles son las necesidades que en algún momento dado encuentras tú que nos debes compartir. Hola, buenas noches. Bueno, yo orando al Señor y escuchando lo que se compartió el día domingo, en los ejemplos, por ejemplo, del centurión, yo veía como siempre del hombre, siempre hay una necesidad de buscar, ya sea una solución a un problema o buscar el interés de algo. Yo podía ver que muchas personas o muchos varones, porque pues, prácticamente la palabra del domingo fue más enfocada hacia los varones, muchos varones lo que siempre han buscado es una identidad, o sea, identificarse en su día a día con aquello que les da más influencia, ¿no? O sea, influye más en sus vidas. Por ejemplo, si yo me
junto con personas que les gusta a lo mejor el fútbol americano, pues me voy a identificar con ellos y prácticamente me voy a volver una persona aficionada a eso, en cualquier deporte. En el trabajo, las personas, cuando estás conversando tú en un lugar donde casi convives la mayor parte del tiempo, las conversaciones que se tienen influyen mucho en las personas. Las noticias que se están escuchando, los temas, por ejemplo, de, oye, fíjate lo que pasó allá en Estados Unidos, todo ese tipo de conversaciones influyen. Y yo me ponía a pensar, pues prácticamente nosotros donde buscamos realmente que esa influencia, eso que influye en nuestras vidas, sea algo positivo, sea algo que realmente me pueda edificar en todos mis entornos. Y lo que hizo Cornelio, por ejemplo, él era un varón que prácticamente era romano. Los romanos tenían miles de dioses. Ellos podían tener un dios para el agua, un dios para el vino, un dios para esto, un dios para aquello. Pero me sorprendía mucho cómo al ver que él convivía con gente judía, pues él podía aceptar las costumbres de ellos, aceptar cómo oraban ellos y cómo realmente ellos agradecían al Señor y cómo ellos recurrían al Señor en algún momento. Y eso fue de mucho carácter para Cornelio, porque en la palabra dice que él era una persona justa, devota, que realmente todos los días podía tener esa conversación con el Señor. Y eso es porque alguien había influido en su vida para poder recurrir al Señor. Entonces, yo al estar orando al Señor decía, realmente nosotros, ¿dónde recurrimos para ser o dónde vamos nosotros, Señor, para que podamos obtener pues eso que nos va a formar un carácter como padres, un carácter como hijos, un carácter como personas, un carácter en el día a día donde estamos? Y fíjense que estaba leyendo yo acerca de aquellos puntos que pueden influir en este tiempo en nuestras vidas, y muchos son las redes sociales o los medios de comunicación en los cuales nosotros pues empezamos a escuchar. Por ejemplo, si escuchamos nosotros en una noticia acerca de cómo tratar los asuntos familiares, mucha gente empieza a adoptar eso y empieza a trabajar en eso. Y eso va influyendo en su vida para poder adaptar a una necesidad dentro de la familia. Los medios de comunicación, aquí yo lo anotaba, pues siempre nos ayudan a informar, a educar, a transmitir ideas, pero también a distraer y de tal forma influyen mucho en el pensar y en el actuar de cada uno de nosotros. Yo estaba leyendo una noticia acerca de chicos que prácticamente ven el medio de comunicación hoy en día como parte de de interactuar con muchas personas acerca de sus vidas. Hay personas que de repente dicen, ¿sabes qué? Yo me quiero tomar una foto en el parque de mis momentos más felices. Yo busco el mejor lugar, busco a lo mejor el mejor momento y me tomo en ese momento una foto, y es para mí ese el mejor tiempo que puedo disfrutar, y lo publico y lo mando hacia una red social. Mi esposa y yo estábamos platicando, pero nadie publica los momentos tristes, nadie manda una foto de un momento donde estás triste, o de un momento o enojado, o que te enojaste con tu esposa y te tomas una foto con el selfie y le dices, vean cómo me sentí hoy después de una discusión que tuve con mi esposa. Entonces, eso también yo veía prácticamente que a veces ocupamos los medios solamente para transmitir una cara distinta a lo que está sucediendo en nuestras vidas. Pero si realmente nosotros vemos como modelo lo que habíamos escuchado el día del domingo a este centurión, pues este centurión lo único que hizo fue recurrir a eso que había visto entre los judíos para poder tener confianza. Él a lo mejor en algún momento vio a un judío que estaba orando y dijo, ¿sabes qué? Esta persona
estuvo orando por esta necesidad, y yo sé que si su Dios lo escuchó, pues a mí también me va a escuchar, ¿no? Y eso, pues prácticamente podía marcar esa parte. También vemos que los medios de comunicación ya se están tratando muchos temas, por ejemplo, que están distorsionando esta parte de la familia. Se ven programas, hemos visto programas donde se ve una madre abandonada, las familias separadas, los hijos completamente divididos en la familia, con pensamientos completamente distintos, y madres solteras con hijos en este tipo de programas. Y para nosotros hoy en día hasta se nos hace normal ya ver este tipo de cosas. La gente que empieza a ver este tipo de programas dice, bueno, pues es como que normal ya ver a una familia destruida, una familia dividida. O sea, no me causa mucho ruido porque lo puedo ver en una novela, lo puedo ver a lo mejor en un programa en la televisión, y prácticamente nosotros lo que vemos es las vidas de las personas, pero no vemos por qué realmente se separaron esas personas, por qué tuvieron ese tipo de problemas, ¿no? También en los medios de comunicación, que otra fuente puede ser lo que le llaman el sexo libre. Publican, ¿sabes qué? Tú puedes tener sexo sin medida, sin protegerte, y eso también influye mucho en la juventud, de tal forma que dice, ¿sabes qué? Pues si en la televisión lo están diciendo y nadie lo está prohibiendo, pues entonces yo lo puedo hacer. Entonces, es ahí donde yo podía ver qué es lo que está influyendo en nuestras vidas. Y a mí me gustaría que pudiéramos proyectar un pasaje para ver cómo la palabra, pues realmente nos da un panorama de cómo tenemos que ir nosotros hacia esa fuente. Porque es evidente, como lo comentaba usted al inicio, que si nosotros leemos la palabra, si nos interesamos en la palabra, cada vez que nosotros tengamos ese encuentro con el Señor, eso va a influir mucho en nuestras vidas, de tal forma que puede cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. No solamente la vamos a leer porque suena muy bonito o porque suena muy duro, sino realmente porque está teniendo un efecto en nuestras vidas. Yo le voy a pedir a Carlos, si puede proyectarnos la primera carta de Corintios, capítulo 11, verso 3. Bien, aquí está, dice, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Yo lo estuve leyendo en otra versión, en la versión, se los voy a leer ahorita, en la versión de la Pasión, así se llama esta versión, y da una idea prácticamente acerca de cómo se pone este orden. Y dice, pero quiero que entiendas que Cristo es la fuente de todo ser vivo. Adán fue la fuente de Eva y Dios es la fuente del Mesías. Si nosotros leemos este pasaje, me llama mucho la atención porque dice, Cristo es la fuente de todo ser humano vivo. Llámese niño, llámese joven, llámese padre, llámese madre, o sea, cualquier persona puede recurrir a Cristo y Él puede ser su fuente de todo. Y también me llama la atención que dice, Adán fue la fuente de Eva. O sea, no dice, y Adán sigue siendo la fuente de Eva, sino Adán fue la fuente de Eva. Entonces, ustedes pueden ver en el principio, como en el capítulo 1 y 2 de Génesis, cuando el hombre fue formado y puesto en el huerto, pues se le encargó realmente que cuidara de ese lugar, pero también se le dio una ayuda idónea. Y él tenía que ser fuente para ella. Y no solamente fuente en el sentido de proveer, sino también de conversar, sino también de darle ejemplo y también de darle instrucciones que también podía recibir él de parte de Dios y de lo que tenía que hacer en ese lugar. Si Adán estaba comunicado, como dice aquí, con Cristo, entonces él podía ser fuente en cualquier momento de la mujer y de los hijos. No buscar esa fuente en medios de comunicación o medios externos,
sino lo que nos dice aquí, que Cristo es la fuente de todo ser vivo. Y dice también que Dios es la fuente del Mesías. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, él recurría en cada momento al Padre para buscar consejo, para buscar instrucciones de qué es lo que tenía que ejecutar ese día o en su caminar durante todo su ministerio. Y esto es lo que dice aquí, y Dios fue la fuente del Cristo, del Mesías. El Señor no recurría a los rabinos, el Señor no recurría a sus familiares, el Señor no recurría cuando tenía un conflicto, un problema o a lo mejor algo que tenía que solucionarse en ese momento, no recurría con las personas que le rodeaban. Él iba directamente con el Señor, con el Padre, y el Padre le daba las instrucciones acerca de cómo manejarse en ese día. Y yo podía ver esto porque si este centurión o Abraham o cualquiera no hubiera tenido ese encuentro con el Señor o un encuentro con alguien que hubiera siendo parte influyente en su vida, él no hubiera transformado completamente su entorno y no hubiera transformado completamente lo que hizo durante todo ese tiempo. Y yo creo que lo podemos ver en la parte donde el centurión fue a hablar con Pedro, pero es evidente que se le nombra porque era una persona que oraba constantemente, que oraba en cada momento, y yo creo que en esas conversaciones o en esas oraciones con el Señor, él le preguntaba y le decía, oye, tengo un problema con esta persona, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo un problema en el trabajo, tengo un problema con mi esposa, tengo un problema con los hijos, tengo un problema con situaciones que pueden moverme o pueden sacarme completamente de mi propósito, pero vemos que estos personajes recurrían siempre a conversar con el Señor, a conversar con el Padre, y el Padre les daba instrucciones. Y yo podía ver también cómo en otro pasaje, aunque no se habla de un varón, pero se habla de una mujer que realmente tuvo una conversación con Cristo, y Cristo le dijo, yo soy esa fuente. Y si tú vienes a mí y tú bebes de mí, jamás tendrás sed. Y lo podemos ver, por favor, Carlos, en Juan, capítulo 4, verso 11 al 14. Dice, en esa conversación que tuvo esta mujer con el Señor, dijo, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? A mí me sorprende cómo la mujer, teniendo esta conversación, el Señor le dice, yo te voy a dar de esa agua que nunca va a faltar. Y ella, pues prácticamente en su mentalidad humana, le contesta y le dice, oye, Señor, tú ni siquiera tienes para sacar ahorita agua y el pozo está muy profundo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿De dónde me estás hablando que me vas a dar esa agua que me va a saciar y que jamás voy a tener sed? Y el Señor le dice lo siguiente, adelante, Carlos. Dice, ¿acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Siguiente. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Aquí me llama mucho la atención, manténlo ahí, Carlos, por favor, porque es lo que les conversaba. Todo el que vaya a cualquier fuente que no sea Jesucristo, siempre tendrá sed. Tú puedes ir con los medios de comunicación o tú puedes ir con una persona que te dé un consejo, pero a fin de cuentas, después de que salgas de ahí, seguirás teniendo la misma necesidad, pensando que eso fue la solución, pero vas a sentirte seco y realmente vas a querer tomar agua que refresque tu ansiedad o lo que estás pasando en ese momento, algo que venga y que ponga una frescura a todo eso que estás viviendo. Dice, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Adelante. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará
vida eterna. Siguiente. 14, hasta ahí. Ok. Yo les decía que cuando nosotros vamos directamente con Jesucristo y cómo vemos que esta mujer fue y entendió realmente que Jesucristo era el que le iba a quitar completamente esa sed, esta mujer corrió hasta donde estaban la gente en el pueblo y les dijo, he encontrado aquel que me ha hablado todo acerca de mí. O sea, él me ha dicho cosas que no había contado, pero me las dijo. Y entonces Jesucristo fue y se movió. Si gustas podemos continuar leyendo, Carlos, por favor, ahí en el verso 15, hasta llegar hasta ese punto donde la gente estuvo conversando con Jesucristo. Dice, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. Siguiente. Ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. Aquí me llama también la atención porque si la mujer tenía una conversación con el Señor y el Señor le hace una pregunta acerca de su vida, pues ella pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues yo tengo un esposo, vivo en mi casa, vivo sin ningún problema, no necesito de agua, no tengo necesidad realmente del agua que tú me nombras. Pero realmente ella, al momento que Jesús le dijo, ve por tu esposo, porque me imagino que tu esposo es la fuente hoy en día para ti, es quien te puede dar una solución a aquello que estás buscando. Y la mujer le contesta, verso 17. No tengo esposo, no tengo fuente, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Siguiente. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. O sea, me he alimentado de 5 fuentes distintas y yo sigo teniendo sed. Sigo teniendo completamente esa sed y nadie la ha podido saciar completamente. A veces vemos que muchas personas dicen, pues yo me voy a divorciar de esta persona y voy a tratar de conseguir en otro lugar lo que realmente yo necesito como pareja. Y te das cuenta que cuando tienes una relación con la segunda persona, pues no era lo que tú esperabas y consigues una tercera y te vas a una cuarta, porque realmente lo que tú estás buscando es que alguien pueda saciar pues la necesidad de un ser humano y no buscar realmente en Jesucristo que pare completamente esa sed que uno tiene. Porque podrá buscar uno en un lugar con una persona, con otra persona, pero como dice la palabra, seguirás teniendo sed. Seguirás teniendo sed y hasta que no puedas saciarte de esa sed que se llama Jesucristo, pues vas a seguir buscando. Siguiente. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Siguiente. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Siguiente. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Miren, cuando a veces escuchamos acerca de los tiempos y de que se vienen cosas que a lo mejor no estamos viviendo y cosas que a lo mejor en el futuro nos van a forzar a realmente a experimentar una relación diferente con el Señor Jesucristo, te das cuenta de lo que el Señor está hablando a esta mujer. Dice, créeme, mujer, que se acerca la hora que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. O sea, las cosas van a cambiar. Llegará un punto donde tu relación va a ser completamente distinta. Lo que usted conversaba, hermano, al inicio, ¿qué tal si el día de mañana se nos impide hablar de Jesucristo? ¿Qué tal si el día de mañana no podemos tener una sesión como esta? Pero llegará el momento en que aquellos que escucharon realmente de Jesucristo adorarán al Padre de la forma que los pueda acercar diferente a como estás viviendo hoy. Una relación diferente a como estás viviendo hoy una relación con Cristo. Porque a lo mejor puedes sentirte en la comodidad de que hay palabra, que hay gente que puede enseñarla, que hay gente que puede
aportar a tu vida un buen consejo. Pero si no hubiera todo eso, ¿quién sería tu fuente? ¿Cómo realmente llegarías a tener esa relación continua con el Señor? Y yo puedo entender aquí que el Señor Jesucristo le decía, mira, van a cambiar los papeles y los formatos. Las cosas van a ser completamente distintas en la vida para ustedes. Adelante, Carlos. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Siguiente. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Adelante. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, ¿nos explicará todas las cosas? Yo también me sorprendo cómo esta mujer todavía no entendía que quien estaba hablando con ella era el Mesías. Y a veces hay mucha ignorancia, o sea, a veces decimos, es que no me está pasando lo que están viviendo, me están comentando ustedes, o a lo mejor no es parte de mi día a día. Pero recuerda que en algún momento te llegará. Y si no estás listo, ¿cómo vas a resolver realmente ese asunto? ¿No? Adelante. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Adelante. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? O sea, nadie le preguntó, le dijo al Señor, oye, Señor, pues, ¿por qué hablas con esta mujer? Y más si es samaritana. O sea, se supone que no tenemos que entablar comunicación con alguien así. O sea, adelante, Carlos. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y yo creo que aquí ya se le veía unos destellos de luz a la mujer acerca de quién era el que le había hablado. Y dice, se me abrieron los ojos porque la persona con la que estaba hablando, pues, para empezar, me dio todas las características de aquel que tenía que venir a nuestras vidas. Porque a ella fue la que le dijo que él era el Cristo. A ella sí le dijo Jesucristo, yo soy el Mesías. Así es. Dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Adelante. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Aquí también nos sorprende porque todas las personas, después de que ella les había contado que había tenido una relación con el Mesías, pues todos fueron a ver y se sorprendieron de que era realmente el Mesías. Adelante. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Adelante. Yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. Adelante. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. A veces cuando leemos estas conversaciones decimos, híjoles, pues la verdad suenan chistosas, ¿no? Porque ven al Señor ahí y le dicen, no quiero comer ahorita. Pues a lo mejor pues, se pasó unos tacos y de repente ahí pues la mujer alguien le trajo algo de comer y suena chistoso, pero realmente yo me sorprendía que estos no entendían todo lo que había experimentado el Señor en sus vidas. Y sí son conversaciones que decimos, por eso la palabra es así, y yo a veces digo, la palabra solamente la entienden los que realmente en el Espíritu están comprendiendo lo que habla realmente la palabra, porque si tú le cuentas esto a una persona y empieza a leerlo en el mundo, va a decir, ¿cómo crees que no va a comer en ese momento? O sea, es completamente incierto. Entonces, adelante, Carlos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados. Ya la cosecha está madura. Adelante. Y estaba hablando acerca de ellos, de las personas que ya podían recibir la palabra a ese nivel.
Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos. Porque como dice el refrán, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Aquí también me sorprendió porque al ver que una persona ya era sana, una familia es sana, un padre es sanado por el Señor, una madre, un hijo, todos los que están alrededor de él empiezan a creer en lo que el Señor ha hecho en sus vidas. O sea, el trato que tuvieron con el Señor lo empiezan ellos a entender y dicen, ¿sabes qué? Pues él se acercó a Cristo y se le quitó lo borracho. O sea, ya no se emborracha, o ya no se droga, o fíjate que él empezó a ir a ese lugar y empezó a escuchar de la palabra y vemos una persona completamente distinta. Yo creo que esto que la palabra nos enseña acerca de dónde tenemos que buscar esa fuente, dónde tenemos que ir, qué es lo que realmente tiene que influir en mi día a día, es lo que realmente le da valor a tu vida, lo que realmente puede venir y cambiar completamente pues el panorama tan incierto y tan difícil que has venido caminando durante toda su familia, porque miren, ser varón no solamente es proveer, no solamente es ir a trabajar durante 8 horas y llegar, y todos quisiéramos que cuando lleguemos y abramos la puerta, pues la mujer te reciba y te diga, mi amor, la cena está aquí en la casa, puedes sentarte, y que todos los hijos ahí sentaditos en la mesa te puedan decir, padre, qué bueno que llegaste, qué bueno que estás con nosotros. Y esa es la idea que uno a veces espera acerca de un padre, de que realmente todos los de tu casa te agraden y que todos los de tu casa puedan dar una señal de que tú eres el padre o que tú eres el proveedor o quieres el agradecimiento de todos los de tu casa para que digan, ¿sabes qué? Qué bueno que eres el mejor padre. Pero no pasa eso. Y muchos esposos y muchos matrimonios empiezan a tener ese tipo de conflictos por el interés propio y por querer ver algo que en realidad no va a pasar. Cuando tú vienes a la palabra y empiezas a escuchar acerca de Jesucristo, de cómo Él vivió aquí y cómo Él trataba las situaciones, te darás cuenta de un panorama completamente distinto, porque Jesucristo no vino a que todos le dijeran, qué bueno que llegaste, Jesucristo, o sea, siéntese aquí, Señor, queremos hacerlo rey. No, Jesucristo, sí, aunque la gente siempre decía, Él me dijo todo lo que iba a pasar en mi vida, Él me dijo cosas verdaderas acerca de mí, y a pesar de que la gente decía, Él es el Cristo, Él solamente entendía que estaba cumpliendo un propósito en ese lugar y que tenía que seguir cumpliendo ese propósito en ese lugar. Como padres, a veces no entendemos eso. Nosotros entendemos que el propósito es mi propósito, pero no es el propósito del por qué estás tú en ese lugar. ¿Por qué el Señor te puso a ti como padre? ¿Por qué el Señor te puso a ti como proveedor? ¿Por qué te puso realmente como hijo? ¿Por qué te puso a ti como mujer? A veces queremos que si nos acercamos a Cristo es porque el Señor va a quitar la maldad. No. Yo podía entender esto acerca de que nosotros nos acercamos a Cristo y hablamos a nuestras generaciones acerca de Cristo, porque la maldad va a estar siempre alrededor, sino que ellos puedan vivir una eternidad con Cristo, como nosotros anhelamos esa eternidad con Él. No podemos decir, Señor, quita la maldad de lo que está pasando allá en Estados Unidos, o lo que está pasando aquí en México, o lo que está pasando en cualquier otro lugar. Nuestra oración es decirle al Señor,
nosotros, a pesar de que haya esta maldad, podemos vivir pegados a ti y saber que nosotros llegaremos a tener esa vida eterna de la cual tú nos hablas acerca en tu palabra, que es completamente distinto. No es un interés propio, no es un interés de quiero que la maldad se quite, que los gobiernos sean buenos, que las gentes sean buenas en ese sentido. Eso no dice la palabra dice otra cosa distinta. La palabra dice que tú serás salvo y que tú vivirás una eternidad con Cristo. Eso es realmente la verdad que dice el Señor, que tú vas a estar pasando durante todo este tiempo en este camino como varón, pero llegará un punto donde tú estarás listo para estar con aquel en el que has puesto tu confianza y que ha sido esa fuente desde el momento que tú le escuchaste hasta el final. Entonces yo podía entender eso, y la oración que el Señor me daba a mí es esa, que realmente el varón y cualquier persona de la familia pueda acercarse a esa fuente como lo hizo esta mujer y decir, ¿sabes qué? He encontrado al Mesías, alguien que vino a saciar mi vida y que vino a quitar completamente todo el mugrero que yo tenía y que realmente me enseñó a vivir una vida distinta. Entonces, eso es prácticamente lo que yo podía... Y gracias a Dios, gracias a Dios. Fíjate que tú mencionabas un punto, varios de los cuales podemos echar mano para continuar platicando sobre el tema. Fíjate, Gil, que el problema que el Señor encuentra en las familias es que las familias no comprenden que el mismo Señor tenga un contacto directo con ellos. Todo esto es la suciedad, el resultado de la suciedad religiosa que el mismo diablo ha establecido. Es impresionante. Me explico un poquito más. Cuando nosotros estamos acostumbrados a congregarnos para recibir, nosotros nos quedamos quietos con eso. Hoy recibí esto y regreso a mi casa. Otro día, hoy recibí esto y me regreso a mi casa. Y no pasa de ahí. Todo lo que el Señor comparte, lo está compartiendo a nivel de espíritu. Y la Iglesia de Cristo lo recibe a nivel intelectual, o sea, según el intelecto de cada hombre. Voy a ver si platicando tú y yo podemos ilustrar esto que el Señor nos muestra. Nos cuesta mucho trabajo entender lo que el apóstol Pablo dejó escrito diciendo, porque estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Esto tú se lo mencionas a un creyente. Tú se lo mencionas a un padre de familia que no está en el reino, no te lo cree. Es más, no le da la imaginación ni siquiera para decir, oye, pues no había entendido yo este versículo. Lo escucha, pero sí, le pasa. Dice el Señor, es que no me han comprendido que yo no soy el autor de las religiones. Yo quiero tratar con cada uno. Yo quiero charlar con cada uno. Y esto es lo que cuesta. Ay, es que yo soy indigno. Pues yo nomás soy esto. Yo soy de los últimos que llegué. ¿Cómo es que me pides? Mira, platicando con Vanessa, mi esposa y yo, nos compartía que había conocido a una señora de más de 90 años y realmente la señora esta, después de que Vanessa la ministró, decía, es que yo no sabía que yo podía hablar directamente con Dios. Amigos, hemos llegado al final de este programa.
y te invitamos a que de lunes a viernes nos sigas acompañando en un plan de rescate para la familia. Mientras tanto, te invito a que te quedes en la programación porque viene el pastor Daniel Pereo con el programa Reanímate. Bendiciones a todos. Bye. Ondas de Vida presentó Ondas de Vida en la Familia. Un plan de rescate para la familia. Con el doctor Roberto Torres. Hasta la próxima.